Listo, ahí inició. Si ustedes notan que de pronto se pone lenta la conversación o hay algo mal, les pido disculpas porque sucede que estoy transmitiendo desde el internet de mi celular. Aquí en mi casa, aquí donde vivo, están haciendo unas reparaciones locativas de electricidad y hubo que quitar la electricidad en la zona, por lo tanto no tengo internet, de que depende del router, que depende a su vez de electricidad. Entonces estoy con el celular y el celular aquí tiene una señal así como regular. Yo vivo en el campo, como ustedes lo saben. De modo que me disculpen si en algún momento se nos va la señal, intentaré recuperarla lo más pronto posible. Bueno, muy bien. Entonces, los elementos básicos que debemos comprender de nuestra propia naturaleza son tres y son los que dan título a nuestra charla de hoy. Son, entonces, el ego. Ya entendemos muy buena parte de lo que es el ego. Todavía hay muchos detalles por allí que toca afinar, ¿verdad? Segundo, la personalidad, que no es lo mismo que el ego. Y tercero, la esencia. Esos son los tres elementos que componen nuestra actual naturaleza, mas no componen la naturaleza que se espera lleguemos a tener, ese objetivo que tenemos de realizarnos, ese objetivo de crecer en conciencia y llegar a tener una conciencia expandida en un cuerpo más perfecto, con un 100% de expansión. Eso ya hace que la naturaleza cambie. Cuando estemos en ese estado, cuando lleguemos allá y las personas, hombres y mujeres que se perfeccionaron y ya llegaron allá, pues tienen una ventaja enorme y es que ellos ya no tienen ego, ya no tienen personalidad y se refugian totalmente en su esencia. Entonces hay una diferencia enorme en su naturaleza y nuestra naturaleza. Somos bastante distintos de momento. Pero está bien, digamos que nuestra naturaleza actual existe y es como es para que podamos obtener algo maravilloso y es la sabiduría. Ustedes saben que estar atrapados, estar ciegos en este momento y pasar por el proceso del despertar y por el proceso del autodescubrirnos y por el proceso de eliminar nuestra naturaleza tóxica, usando una palabra que está muy de moda ahora, y poder limpiarnos internamente, terminar de construirnos, pues va a hacer que rescatemos algo maravilloso que se llama, ya lo dije, la sabiduría. Va a hacer que liberemos chispas de conciencia atrapadas por el ego y va a hacer que lleguemos a expandir los números de conciencia hasta llegar a ese anhelado 100%. Bueno, había mencionado anteriormente en las charlas anteriores que existe algo que se llama restricción del 50. Algunas personas, inevitablemente, por haber cometido diferentes situaciones, diferentes actos que generaron karma, dañaron una parte de su cuerpo fundamental, que es el aparato sexual, y eso hace que venga y se manifieste un karma donde el aparato sexual tiene un daño, tiene una cirugía, tiene algo que causa problemas, y claro, eso hace que no pueda trabajar aquella parte que se trabaja con pareja, por lo tanto no llegaría a tener una expansión del 100, pero si del 3 que tenemos hoy en día todos vamos al 50, que es lo que logra una persona con restricción del 50, pues es muchísimo. Es decir, si tú ya llegas a una expansión del 50, si tú no tienes la posibilidad de hacer el trabajo de pareja, porque tienes tu aparato sexual dañado, o tu pareja lo tiene dañado, y no puedes llegar a trabajar esa parte, te quedas en el 50, pero es que piensen ustedes de nuevo, ya lo hemos analizado anteriormente, reflexionen sobre lo que es tener hoy un 3 y tener después un 50. Es una diferencia abismal, sigue siendo una cifra enorme. Las personas con conciencia del 50 perfectamente ya son invitados a habitar en la Tierra, en el planeta, después del cambio que va a haber y tienen acceso a una cantidad de cosas que nosotros actualmente con nuestro nivel no podemos acceder. Es decir, digo esto, aunque no corresponde a la clase de hoy, repito esto, de que las personas que tengan solamente posibilidad de llegar al 50 no vayan a tener ninguna tristeza, no permitan en ustedes ningún yo que les diga, ya no vas a servir, ya no vas a poder, ya no vas a lograr nada, porque no es verdad. Lo que se logra es mucho, mucho, demasiado. Se alcanzan cosas enormes. Si tú tuvieras en vez de un 3%, un 6%, imagínate todo lo que percibirías, el doble de conciencia, ser uno el doble de consciente, el doble de sensible, percibir el doble lo espiritual. Te hago una pregunta, no para que me la respondas, sino para que la reflexiones.
¿Recuerdas en tu vida cuando alguna vez sentiste algo del mundo invisible, así sea por un instante? Hay algunas personas que frecuentemente sienten cosas del mundo invisible, tal vez una intuición, y funcionó, e intuiste antes, un rato antes de que pasaran las cosas. Cuando de pronto viste, de pronto algunos de ustedes alguna vez pudieron ver algunas cosas del mundo invisible. ¿Se imaginan ustedes si eso se logra con un 3%? ¿Qué se puede lograr con el doble, con un 6, con el triple, con un 9? Cuatro veces esa cantidad, un 12%. Por eso digo que una persona con el 50 tiene un tesoro enorme. Es mucho lo que se puede hacer. Pero nuestro objetivo, si no tenemos una restricción, desde luego es irnos al 50. Ese es el gran objetivo. Lo primero que necesitamos es conocernos, conocer nuestra naturaleza, entender qué es lo que hay dentro de nosotros y qué es lo que no hay dentro de nosotros. Muy bien, vamos a hacer un repaso, si a ustedes les parece, sobre lo que ya sabemos del ego y vamos a ir agregándole unas cositas adicionales. Hola, hola, buenos días. Creo que se le fue el audio a Elliot o... Sí, yo creo que se la ha ido. ¿Alguno sabe cómo se llama el nombre de la conferencia de hoy? Elliot, se te No. fue el audio y ahora mismo tampoco te estamos escuchando. Completamente. A ver, díganme si en este momento ya hay sonido normalmente. Ya Ahora sí, sí. Elliot, se te escucha. Muchas gracias. Como les había dicho al principio, hay unos cortes eléctricos acá que me impiden usar adecuadamente el Internet. Voy a tener cortes a lo largo de la conferencia. Eso va a suceder y no se preocupen, al minuto yo regreso. Muy bien. Repito el título de nuestra charla de hoy. Ego, personalidad, esencia. Los tres componentes principales de nuestra actual naturaleza. Muy bien, entonces dije que vamos a hacer un recorrido por el ego sobre cosas que ya hemos hablado mucho, cosas que ya conocemos y vamos a irle agregando algunos elementos adicionales para comprenderlo mejor. Ya sabemos que el ego está, para poderlo entender con nuestra mente, se ha clasificado en 7 legiones o 7 grupos. Ahora, no es una clasificación caprichosa. Si tú vas en el astral, si tú practicas los ejercicios que se te dieron para salir en el astral y vas y miras allá tu país psicológico, que es cuando miras hacia adentro, te das cuenta que hay 7 regiones muy bien claramente definidas donde está repartido el ego. Y hay unas regiones donde hay ira y todos los habitantes de esa región ves casas, ves gente normal, como si estuvieras allá caminando afuera por el mundo. Y muchos de tus sueños suceden allá en el país psicológico y uno se ve en casas, en calles, con gente. Pero ya cuando lo analiza con conciencia, cuando está despierto, va y mira con cuidado y con atención y esa gente de la zona de la ira se están atacando entre ellos. Esa gente de la zona de la lujuria están haciendo cosas de la lujuria. Y así, en todas las regiones pasa eso. Pero cuando uno va en sus sueños, como que no presta atención a lo que está pasando dentro de las casas. Si tú vas y entras en las casas en desdoblamiento consciente, vas y miras lo que está pasando allá. En unos tienen gente secuestrada, en otros están matándose, en otros están robando. Eso es una cantidad de cosas impresionante. Bueno, pero al final, más que las 7 regiones de nuestro ego, nos interesa, o los 7 ejércitos del ego, nos interesan las 7 causas que generaron todo el ego. Son 7 yoes, 7 unidades o 7 átomos simientes que fueron los que generaron todo el ego. Y habíamos dicho que esos 7 yoes causa, tú no los vas a eliminar, tú vas a eliminar los yoes que componen todas esas 7 legiones, que son muchísimos, pero ya cuando en ti nazca el Cristo, y cuando tú comienzas tu proceso de cristificación, es el Cristo con su capacidad quien viene a eliminar esos 7 yoes causa. Entonces decíamos que actualmente esos 7 yoes causa se han apoderado de los 7 centros de la máquina humana. Y esos 7 centros alimentan a esos yoes y ellos utilizan las características de esos 7 centros para hacer lo que su naturaleza les dicta hacer. Entonces, aunque nosotros tenemos, por ejemplo, por decir aquí arriba un centro que nos permite el ver, con este centro de aquí arriba podemos ver cualquier cosa sin límite de distancia. El día que tengamos conciencia abierta aquí, vamos a poder ver sin límite de distancia.
Vamos a poder ver la hoja que está aquí en este árbol, aquí al lado, pero también puedo ver la estrella y el habitante que vive en la estrella más lejana. Puedo ver todo eso sin límite. De momento, como no sabemos ver, como no sabemos acceder allá a este centro, porque nuestra conciencia no tiene esa capacidad, porque la conciencia que debería estar viendo está atrapada con otros intereses por el ego. Entonces, este yo causa que está aquí controlando este centro tiene a una cantidad enorme de mi conciencia trabajando en el ver falsamente. Por eso yo veo desde acá, pero veo falsamente. Entonces veo cosas con las que me identifico en el mundo y termino convencido de que lo que estoy viendo, esta falsa realidad, es la verdadera realidad. Y lucho y defiendo esta realidad porque para mí no hay otra. Y la realidad de mi política, la realidad de mi religión, la realidad social, la realidad de todas las realidades que tú ves hoy, por las que la gente lucha y se hace matar si es necesario, que no son realidades verdaderas, son un engaño del yo causa que tiene atrapado este centro y nos hace entender cosas que no son. Bueno, así pasa con cada uno de los yoes. Este yo, por ejemplo, fue el yo, perdón, dije este yo, este centro, discúlpame, este centro tiene la fuerza. Fíjate tú que aquí en este centro es donde hay una cantidad enorme de fuerza para tu hacer, para tu hablar, para tu decir. Pero entonces, todo el tiempo, el yo causa que tiene atrapado este centro es el dueño de una legión o es el jefe de una legión, quien dirige una legión, que es la de la ira. Y resulta que esta ira hace que yo quiera poner mis reglas. A veces no quiere decir, tener ira no quiere decir solamente que yo esté de mal genio. No quiere decir que yo tenga una rabieta. Claro, eso también es ira. O cuando yo estoy ya pegando golpes con descontrol. Pero eso no es solamente ira. Es cuando yo pongo mis reglas para que mi mundo y la realidad de afuera se acomode a como yo digo que se acomode. Yo quiero cómo sean las cosas, es decir, no uso todavía esto porque mi conciencia aún no da, no estoy usando este poder de acá para crear, estoy usando este poder y manifestar, si lo estoy usando este poder para caprichosamente hacer las cosas como yo quiero que se hagan, decirlas como yo quiero que se digan. Ese es el problema de tener un yo causa controlando este centro. Ahora, eso pasa con cada uno. Si tú te vas, por ejemplo, al centro intelectual inferior, aquí en el corazón, este es el centro con el que pensamos. Todo el tiempo este centro está pensando. Y vuelve y pasa la misma historia, se repite lo mismo que he dicho anteriormente. Como hay un yo causa que tiene, se apoderó de este centro, entonces hace que pensemos cosas que están ligadas al pasado y nos mantiene atados en la memoria. O nos hace viajar al futuro en la mente y nos hace estar todo el tiempo planeando, 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 organizando, organizando, organizando o temiendo lo que se viene, porque gran parte de nuestra conciencia está atrapada en el temor de lo que va a suceder. Se me va a acabar la plata, no me va a alcanzar para tal cosa el dinero, me van a echar del trabajo, no voy a cumplir el trabajo que me mandaron a hacer. Las preocupaciones del futuro, las preocupaciones del pasado, de los recuerdos, eso es uno pensando todo el tiempo y discutiendo allá dentro de su mente y hablando con esas personas, con las mismas personas que conoces en el presente, pero que tuvieron escenas contigo en el pasado. Y uno habla y habla con esas, repite esas escenas y hasta le agrega nuevos diálogos a esas escenas que ya ocurrieron. Y las del futuro las está planeando y también hablando, pero ese centrarse en el presente, que es lo que hace que la conciencia pueda, ese primer paso para despertar la conciencia es muy difícil. Centrarnos en el presente es difícil cuando el yo intelectual inferior está continuamente trabajando, trabajando en el pasado y en el futuro. Ahora, aquí abajo, a la altura del ombligo, que a la altura del ombligo, pues tenemos ese yo causa que tiene atrapado al centro emocional. Ese centro emocional que es el que es capaz, sí, antes de estar atrapado, viéndolo en su verdadera y pura esencia, ese centro emocional es el que es capaz de permitir que yo me enlace con todos los seres vivientes, porque a través de la emoción pura, no la emoción alterada por el ego, sino la emoción pura, yo te siento a ti, tú me sientes a mí, siento el alma que vive en la flor, el alma que vive en la nube, el alma que vive en la montaña, el alma que vive en el planeta, el alma que vive en el sol. Yo puedo conectarme con todos. Pero ¿qué hizo el centro emocional con el yo, perdón, que tiene agarrado este centro emocional?
con todo y su legión, pues entonces cada vez que nosotros vemos algo de afuera, ya sea una persona, ya sea un objeto, cualquier cosa, la emoción termina convirtiéndose en un distractor que no nos deja ver la realidad. Si tú bajas al segundo centro, al de color anaranjado, allí tenemos nada más y nada menos que el instintivo. El centro instintivo es un centro que tiene un gran poder porque es capaz de sustentarnos en cuanto al aprendizaje. Nos ayudó por muchos años a aprender de la naturaleza y el día que volvamos a tomar conciencia de él, el día que saquemos de allí al ego, volveremos a tener conciencia de todas las leyes de la naturaleza. Ese es su objetivo, ayudarnos a entender las leyes de la naturaleza. Pero los instintos, o sea, todas esas programaciones, todos esos yoes que tienen atrapado a este centro, hicieron que reaccionáramos o positiva o negativamente ante las sensaciones, las enseñanzas de la naturaleza, y en unos casos huimos por instinto, en otros casos atacamos por instinto, en otros casos depredamos por instinto. Todo se nos volvió una reacción instintiva y no una reacción constante, que es lo que se supone que lleva al verdadero aprender desde la naturaleza. Si seguimos bajando hasta el centro sexual, pues entonces allí sí que nos vamos a encontrar cosas bien interesantes, porque allí estaba la capacidad de crear internamente. Más que la creación externa, allí viene la creación interna. La creación externa sobre todo la vamos a hacer acá, pero la creación interna que viene en el centro sexual es la que nos permite crear nuestra naturaleza y poner en orden nuestro universo interior, nuestro microcosmos, crear nuestros cuerpos interiores. Pero allí vinieron todos estos yoes de lujuria, todos estos yoes de morbosidad, todos estos yoes de placer sexual y hicieron de las suyas y en este momento nuestro aparato sexual no es más que uno más de los juguetes que tenemos en el mundo. Bueno, todo esto ustedes ya lo sabían. Estoy haciendo simplemente un repaso por los centros principales, no los he tocado todos. Y lo que quiero es que quede claro que si tú eres capaz de llegar a desarrollar algo que se llama autoobservación, que bueno, por ahora la han oído nombrar, hay un sentido que nosotros tenemos perdido, eso lo dije así mismo en una clase anterior. Tenemos el sentido de la vista, sí, perfecto, tenemos el sentido del gusto, sentido del olfato, oído, etcétera, pero hay un sentido que es primordial, un sentido que es esencial, se llama la autoobservación. Antiguamente, cuando los humanos podíamos ver lo invisible, la humanidad antiguamente podía ver lo invisible, nosotros podíamos ver los elementales de la naturaleza, podíamos hablar con ellos. Veíamos los devas, los ángeles, cómo subían, bajaban, o mirabas una nube y allá veías cómo salía un deva, bajaba, guiaba un grupo de elementales, se movían, veías de vez en cuando a otros seres que hoy en día son invisibles para nosotros, muchos otros seres, y también veíamos hacia adentro. Esa fue una etapa en la que éramos una humanidad todavía aún bastante inocente y aún había una parte de conciencia trabajando libremente. Ya toda la conciencia fue atrapada por yoes y por eso nuestra capacidad de autoobservación se cerró. En la siguiente clase vamos a trabajar el tema y a expandir el tema de la autoobservación. Eso viene en la siguiente clase. Bueno, por ahora solamente la nombro. Esa capacidad que tenemos originalmente de vernos, esa capacidad de autoobservación perdida, es la que nos permitía identificar más claramente las sensaciones. Hoy en día tú tienes una sensación y no te das cuenta el momento en que la sensación entró en ti, como que hace parte de lo que estás viendo. Abres la puerta de tu casa, sales afuera, recibes el aire, recibes el sol y te agrada esa nueva sensación, pero no estás viendo si acaso se están activando algunos yoes con esas sensaciones que acabas de recibir, con esos factores externos. Igual cuando te encuentras con una persona, igual cuando estás en algún ambiente o en otro. Antes, con la autoobservación, podíamos ver cuáles yoes de los que estaban afuera de nosotros, ellos están en un torbellino fuera de nosotros, entran por el ombligo, perdón, y podíamos verlo. Y veíamos, ingresó esta chispa de conciencia en mí, que está atrapada, es un yo, pero la veías ingresar en ti. Hoy ya no vemos eso. Pero si nosotros nos lo proponemos, podemos llegar a desarrollar de nuevo la autoobservación, la cual es clave para identificar cada yo que entra por la puerta del ombligo y entender qué labor hace, verlo, conocerlo y así poder un día llegar a desprogramarlo. Por eso hay que entender todas estas cosas antes de llegar a la desprogramación.
Bueno, muy bien. Resulta que nosotros tenemos que entender que si después de aprender a autoobservarte, aunque al principio va a ser una tarea muy dura, desde luego al principio hay que hacer un gran esfuerzo por observar qué es lo que se mueve dentro de uno, quién es el que piensa, quién es el que habla, quién es el que siente, quién es el que actúa. Pero si uno lo va desarrollando, llega a entender que si uno elimina todos esos yoes de lujuria, que son muchísimos, va a empezar a desarrollar virtudes, porque se libera conciencia, empieza a desarrollar virtudes que tienen que ver con la castidad. Y la castidad ya vimos que es trascendental para poder hacer el trabajo interior. Sin castidad no vamos a ninguna parte. Y castidad ya vimos que no es abstenerse del encuentro sexual. Castidad es tener un encuentro sexual puro, no impuro, es distinto. Ya entendimos que si eliminamos a todos esos yoes de la mentira, que son muchísimos, uno ha mentido con tantas cosas en el presente y en el pasado que no recuerda, y esos yoes siguen vivos ahí, entonces uno va a desarrollar una característica o una virtud que se llama la honradez o la honestidad. Y cuando tú desarrollas la honestidad, sucede algo muy interesante. Uno pensaría, cuando uno le dicen desarrollar la honestidad, uno piensa en que uno va a ser honesto, va a hablar honesto, va a pensar honesto, pero fíjate que esto va más allá. Tú das cosas hacia afuera y esas cosas se devuelven. Sí, ustedes saben eso perfectamente. Todo lo que yo lanzo hacia afuera, todo se devuelve como una reacción del universo hacia mí. ¿Qué pasa si yo comienzo a actuar, pensar y sentir con honestidad? ¿Se imaginan ustedes todo lo que se me va a devolver? Es más importante mirarlo desde ese punto de vista. Fíjate todo lo que se va a devolver si yo actúo 100% con honestidad, pero uno no actúa 100% con honestidad todavía porque sus yoes no lo dejan. Sus yoes están tomando decisiones por uno. Bueno, eso es algo que se entenderá a medida que vaya sucediendo. El caso es que una persona que se identifica con el mundo a través de todas esas sensaciones, pues no puede ser consciente. ¿Por qué no puede serlo? Porque el mundo no es la verdadera realidad. Este mundo que tú ves no es la verdadera realidad. Si tú te identificas con el mundo, pues te estás identificando con una realidad que no es verdadera. Por lo tanto, resulta imposible que seas una persona consciente. Eres mediana o pequeñamente consciente, más no vas a ser completamente consciente mientras sigas identificada o identificado con el mundo. Hay que romper esa identificación y para eso hay que romper toda la información que nos está llegando por esos 7 yoes causa, que es muchísima información la que llega tergiversada desde afuera. Bueno, muy bien. Si ustedes de pronto se han tomado algún día la molestia de estudiar un poco qué es lo que está pasando en un centro espiritual muy fuerte del planeta, hay varios. Un centro espiritual fuerte del planeta es el Tíbet. Allí, si ustedes de pronto leyeron o leen las obras de Lobsang Rampa, se van a encontrar que él describe las cosas que suceden allí. Las autoridades espirituales del Tíbet se llaman lamas. Lamas. Son personas que tienen unos niveles de conciencia muy altos. Algunas personas realizadas incluso viven allí, aunque personas realizadas viven en todas partes del mundo. Y aquí, justamente aquí en la parte norte de Sudamérica, aquí en Colombia, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay otro centro espiritual, de los 7 grandes centros espirituales del planeta, aquí hay uno, y las autoridades espirituales que viven acá en esta comunidad de la Sierra Nevada no se llaman lamas, se llaman mamas. Los mamas o los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en Colombia, son personas a las que si tú tienes la suerte de ser aprobado, puedes ir a visitar y bueno, igual una persona que visita, ya hay mucha gente que entra a visitar, tiene que entrar con ciertas normas, tiene que entrar con cierto respeto, pero igual no significa que vaya a haber todo lo necesario para despertar, porque quien finalmente decide qué muestran, esos seres allá despiertos deciden qué te muestran, todo depende de lo que estés haciendo tú con tu conciencia. Si tú vas a visitar los lugares más sagrados del mundo, vas a salir exactamente igual que cuando entraste, no hay ninguna diferencia, excepto si estás haciendo trabajo interior. Si tú vas con trabajo interior, allá te van a mostrar cosas que no le muestran a los demás. Pero si vas sin ningún trabajo interior, totalmente identificada o identificado con los yoes, pues no es mucho lo que vas a sacar de allí. Contaba esta historia es porque los mamas o los mamos aquí en la Sierra Nevada, ellos enseñan algo que se llama la vigilia. La vigilia es una de las características de la autoobservación. Estar vigilante, estar en vigilia, significa que tú
estés todo el tiempo en esa capacidad de ver qué se metió en tus emociones, qué se metió en tus acciones, qué se metió en tus pensamientos, quién actúa, quién decide, quién piensa por ti. Esa es la vigilia. Estar en vigilia es lo que va a permitir que tú identifiques esos yoes para que sepas qué eres tú, qué no eres tú. Bueno, muy bien. Los seres humanos, desafortunadamente, por no estar en vigilia, ni mucho menos en ese sentido más avanzado que es la autoobservación, pues claro, estamos normalmente en algo que se llama modo automático. Estamos como en una especie de modo automático. Si ustedes, bueno, quienes me conocen saben que me gusta bastante explorar el cine. Toda mi vida he sido muy dado a ver películas de cine y cuando empecé con esto de la búsqueda espiritual empecé a notar algo extraño en la mayoría o en casi todas las películas de cine. Y es que así como una película transmite un mensaje que fue allí insertado por la oscuridad, también una película te transmite un mensaje que fue insertado por la luz. Ustedes se van a encontrar que desde el gobierno planetario ellos se preocupan de todas las obras que crea la humanidad y están muy atentos a insertar información para los buscadores de conciencia. Quien tiene ojos que vea, quien no, pues no ve. Si tú miras una película con atención, con vigilia, te vas a dar cuenta que hay varios mensajes insertados por parte del gobierno planetario, así como también hay mensajes insertados en la misma película por parte de la oscuridad. ¿Cuáles se activan en ti? ¿Con cuáles te identificas? Depende el nivel de vigilia o el nivel de dormido con el que estés viendo la película. Sucede con libros, sucede con música, sucede con obras de arte, sucede con la moda, sucede con las tecnologías, sucede con todo lo que nos rodea en esta realidad, que es una realidad, la realidad del huevo. ¿Se acuerdan del video del huevo? La realidad del huevo. En esa estamos. No es la verdadera realidad, pero hay señales de sobra para ver la verdad, si queremos ver la verdad y si estamos vigilantes. Bueno, entonces, decía lo del cine porque hay una película que, si no me equivoco, se llama Control Remoto. No recuerdo bien el título en este momento, donde el protagonista descubre que con un control remoto parecido a los del televisor que tienes en tu casa, puede entrar en modo automático y así no perder tiempo prestándole atención a las cosas de la vida, pero descubre después de unos años que se le han pasado trozos largos de vida y se hizo viejo en ese modo automático y termina dándose cuenta de toda la vida que perdió, todas las oportunidades que tuvo para relacionarse con sus seres queridos, todas las oportunidades que tuvo de amar, de sentir, de percibir la realidad, pero no percibió nada porque estaba en modo automático. Y él era feliz colocando en su control el modo automático para poder hacer todas esas cosas que son mecánicas y molestas en la vida, como el trabajo, como las relaciones sociales, pero se da cuenta al final cómo perdió de tiempo. Y cuando toma conciencia de todo el tiempo que perdió, rompe ese control, rompe ese modo automático y se esfuerza por ir a buscar a las personas, aunque en algunos casos ya es muy tarde, va y busca a todos sus seres queridos para escucharles esas cosas que antes eran tontas. Cuando tú hablas con un ser querido, muchas veces las cosas que escuchas en las personas a tu alrededor te parecen tontas, repetitivas, pero llega un momento en que te das cuenta que esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, son los que demostraban en ellos el amor, demostraban en ellos que estaban vivos. Salir del modo automático nos va a permitir ver la vida en los demás, en los seres alrededor, en la naturaleza. Desafortunadamente estamos en modo automático, tenemos que despertar entonces primero la vigilia y luego otra serie de características que ya las veremos en la vida, en la clase que sigue, para llegar a activar ese sentido que se llama autoobservación. Ese es el sentido que prioritariamente tenemos que desarrollar. La película se llama Click. Gracias, Pedro. Me acabas de decir acá. Sí, la película se llama Click. Justamente. Bueno, cuando ustedes tengan preguntas, cosas, comentarios, vayan escribiéndolos ahí en el grupo y yo ahí voy leyendo mientras voy hablando con ustedes. Gracias, Pedro. Bueno, muy bien. Ahora, resulta que si tú sales en modo automático, tienes un problema. Y es que el modo automático activa algo de tu percepción, pero no toda tu percepción. Hay una parte de tu percepción que está dormida. Entonces, por ir uno en modo automático, por no ir en vigilia, no ve ciertas cosas que podría ver. La vigilia, o sea, la voluntad de querer estar atento a lo que está a mi alrededor, eso se llama vigilia, eso me permite ver cosas
que en otros casos, en otras circunstancias, se hacen invisibles, porque la vigilia implica activar algunos otros sentidos que hoy en día no conocemos. Hay sentidos que tiene el ser humano que le permiten como sensibilizarse ante eventos que van a suceder dentro de 10, 15, 20 segundos. Es decir, una pequeña percepción de lo futuro. Pero para percibir el futuro no puedes estar atrapado en el futuro, tienes que estar en el presente más presente posible. Es como cuando haces belilín. ¿Tú te has dado cuenta cuando haces belilín? ¿Cuál es el objetivo del belilín? Expandir el aura, ¿verdad? Expandirlo hasta el tamaño de una casa. Pero si tú te concentras en la casa, en el ambiente alrededor, piensas en la forma, el volumen que tiene tu casa, tu aura no se expande un centímetro. Para que se expanda, necesitas estar concentrado aquí en el átomo nous, muy concentrado en la Madre Divina, en el templo de la Madre Divina que está en el átomo nous mientras dices el belilín. A más concentración tienes acá, más se expande tu aura. Qué curioso, hay que concentrarse en un punto para que el aura alcance tamaños gigantes. Igual pasa con el tiempo. En el ejercicio de la vigilia tienes que estar muy concentrada o concentrado en el presente para alcanzar a percibir cosas que pueden llegar a suceder en el futuro unos segundos más adelante. Curioso. Ley de contrarios, se llama eso. Entonces, como no vamos en modo vigilia, sino vamos en modo automático cuando vamos caminando por la calle, entonces no podemos prever nada de lo que va a suceder y no vemos cosas que están ahí, entonces pisamos la cáscara de plátano y nos caemos, nos pegamos un golpe y empezamos a vociferar y sentimos rabia, sentimos ira, sentimos una cantidad de cosas de todos los yoes que en ese momento se meten a aprovechar el festival de la energía que hay allí. Claro, uno despliega grandes cantidades de energía en esos estados y vienen todos los yoes como abejas a agarrar allí el dulce y se roban toda esa energía. Si tú fueras en modo vigilia, te darías cuenta que hay una cáscara, incluso antes de verla con tus ojos físicos, porque sientes, no hablemos de presentimiento, eso es otra cosa. Sientes una variación en la realidad cuando tú empiezas a trabajar todas las características, todos los prerequisitos de la autoobservación, empezando por la vigilia. Tú empiezas a darte cuenta que el sabor del aire cambia, el olor del aire cambia, la sensación en el ambiente cambia. Empiezas a sentir las cosas antes de que sucedan. Empiezas después como a diferenciar cuando hay un cambio a nivel emocional en las personas que están por allí, cerca a ti, cuando hay un cambio a nivel mental, cuando va a haber un cambio drástico y hasta peligroso a nivel físico, empiezas a sentir esas cosas, eso se empieza a percibir, pero para eso el requisito es estar centrado en el presente, cosa casi imposible para el humano actual identificado con el mundo. Así es la vida, ¿no? Bueno, ahora, resulta que cuando tú empiezas a entender a tus yoes y empiezas a observarlos, cada vez más van siendo claros en tus sueños. Tú ya estás teniendo una gran cantidad de información en tus sueños y lo veo porque ustedes escriben muchas cosas de lo que sueñan. Eso está muy bien. Pero va a llegar un momento en el que tú ves con mucha claridad a todas esas personas allá en tus sueños, que sabes que son chispas de conciencia con apariencia de persona, pero son programaciones al servicio del ego. Y te vas a dar cuenta que aparecen muchos ancianos, aparecen muchos viejos, de tanto en tanto viejos, incluso hay sueños en los que solamente ves a un viejo, dos, tres o varios ancianos o viejos, como hay ocasiones en que de pronto no ves ninguno, de pronto ves a mucha gente muy joven, casi niños, en otras ocasiones ves gente normal. Hay que prestar atención a todas las escenas. Pero en el caso de los yoes viejos, que es muy importante que los analicemos hoy, los yoes viejos tienen que ver con esa conciencia que está atrapada desde hace vidas, desde hace cientos de años, en algunos casos hace miles de años, y hay casos inclusive en que tienes conciencia atrapada hace millones de años. Imagínate eso. Conciencia que está totalmente perdida por estar atrapada y que no nos hemos esforzado por sacarla de allí. A ver, cuando tú miras a esos yoes ancianos, ¿por qué el universo por qué tu madre divina, por qué tu parte superior, tu esencia te los hace ver como ancianos? Son yoes que atraparon conciencia hace mucho tiempo y tú los ves de pronto caminando lento, como que se sientan por allí en cualquier parte, algunos se acuestan, no tienen una gran actividad, se mueven lento,
Así es como nosotros estamos moviéndonos y actuando ante la perspectiva del universo. Nosotros estamos autoengañados creyendo que porque hacemos deporte, es que yo practico natación 2 veces a la semana, es que yo practico ciclomontañismo, es que yo patino, es que yo salgo a trotar, es que yo soy una persona muy activa, yo me muevo bastante, yo nunca estoy quieto. Pero desde la perspectiva del universo, como nos ven desde afuera, nosotros somos unos ancianos, somos unos viejos que están cansados, que se mueven lento, que no hacen nada, que están quietos y parsimoniosos la mayor cantidad del tiempo. Eso nos lo muestra nuestra Madre Divina cuando nos deja ver a esos yoes ancianos que aparecen allí en las imágenes de sueños. Entonces, va a suceder que incluso en algunas ocasiones tu Madre Divina te va a mostrar algunos animales. De pronto alguna vez ves tortugas. La tortuga se mueve despacio, lento, con calma. En algún momento quiere dormir, mete la cabeza, mete las manos, mete las extremidades, ya listo, a dormir. En algunos casos, aquellos yoes que tienen atrapada conciencia desde hace mucho tiempo, ya millones de años, te los muestra como dinosaurios. Si en algún sueño has visto reptiles o dinosaurios, son yoes que tienen conciencia atrapada hace mucho tiempo. Todos estos ancianos son yoes que están causando un gran daño a la esencia nuestra que está en el primer centro, el centro sexual. Por eso es que el primer centro, el sexual, se dice que allí es donde está la legión de la pereza. Porque es que resulta que en esta legión es donde están todos esos yoes que realmente no nos han permitido descubrir el mundo invisible, la gran realidad o el estado espiritual. Porque es más fácil ir por el mundo con las cosas cómodas, ir lento. Uno cree que es activo, uno cree que se mueve rápido, pero uno en realidad va lento cuando está en su zona de confort, va tranquilo. Esa tranquilidad, esa parsimonia, ese no querer hacer nada más, no querer salir de ese estado para buscar el nuevo estado. Esos son los yoes antiguos y tienen mucho entonces que ver con la clase de hoy. Es importante que los tengan en cuenta. Les pido, empiecen a fijarse mucho en esos yoes ancianos y empiecen a fijarse cuando la vida les empieza a poner ancianos en la realidad. Inclusive no todo sucede en el astral. Ustedes van a empezar a ver situaciones particulares con personas ancianas en la vida real. Ahí es cuando su Madre Divina les está diciendo, pilas, andas lejos del presente, andas lejos de tu realidad, andas identificándote con el mundo, andas repitiendo lo mismo de hace miles o millones de años. Cuidado. Bueno, muy bien. Ejemplos contrarios, vamos a irnos a lo contrario. Nuestra conciencia dentro del ego está atrapada con yoes también nuevos. Existen yoes nuevos. Por ejemplo, el yo del celular es un yo nuevo. Eso es un yo que se generó ahorita en esta década, no, estamos hablando de los últimos 30 años, digamos, es de este siglo y un poco del pasado. Existen otros yoes relacionados con tecnología que también son nuevos. Por ejemplo, si tú miras el yo del automóvil, podemos decir que es nuevo para muchas personas, hay otros que no. Algunas personas, algunos de nosotros venimos de la raza anterior porque todavía teníamos posibilidad de estar aquí. En la raza anterior hubo automóviles, pero la mayoría de las personas somos de esta nueva raza. Entonces podemos decir que para la mayoría el yo del automóvil es nuevo. Y así, una gran cantidad de yoes nuevos los verás como gente joven o gente en edad. Joven quiero decir hasta los 40 años, ¿sí? Todas esas imágenes que ves tú allá en tus sueños con gente que es de 40 años o menos, es yoes que son relativamente nuevos o que de pronto son yoes que dinámicamente a lo largo, vida tras vida, agrandas o achicas, porque hay unos yoes a los que debilitas, caes en cuenta de ellos, les quitas energía y hay ocasiones en que no los ves y ellos se agrandan quitándote energía a ti. Entonces ahí hay toda una dinámica en las poblaciones de yoes que viven dentro de tu país psicológico. Bueno, amigos, cuando ustedes quieren empezar a analizar los yoes para desprogramarlos, hay que seguir una serie de instrucciones, una serie de pasos. Uno tiene que comprender al yo. Uno tiene que darse cuenta quién es. No es solamente darme cuenta que ya tengo un yo y ya listo, paso a desprogramarlo. No, no es tan simple. La desprogramación implica una serie de pasos. Yo tengo que hacer un examen de mí mismo, que es lo que se llama examen de conciencia, que es cuando entro a entender qué parte de mi conciencia está atrapada. Supongamos que yo quiero eliminar el yo que está pegado del celular, el yo vicioso del celular.
Entonces tengo que mirar, hacer un examen de conciencia. ¿Qué parte de mi conciencia está atrapada allí por este yo? Y al examinar mi conciencia me doy cuenta que hay una muy buena parte de mi conciencia que no obedece a un solo yo. Hay unos yoes que quieren dejar de hacer las cosas importantes para meterse más bien a mirar cosas en el celular. Hay otros yoes que son de la región de la lujuria, entonces quieren mirar moda, quieren mirar caras, quieren mirar cuerpos, quieren tener incluso estimulación sexual, o quieren simplemente dentro de su lujuria soñar y soñar y soñar con cosas de otros países, de otros lugares, cosas que está haciendo otra gente, cosas que está haciendo otra gente. Ahí entran también yoes de envidia y de mala observación. Entonces, si yo me pongo a hacer un análisis, un examen de conciencia de qué es lo que está pasando ante una situación que yo quiero estudiar, ese examen de conciencia me va a arrojar una lista de varias legiones y dentro de cada legión yo empiezo a hacer una pequeña lista de varios yoes. Eso es el examen de conciencia, es algo que puede tardar un tiempo, que puede ir desde unos pocos días, 2, 3 días, hasta de pronto semanas, si es que ya son yoes muy complejos, situaciones muy complejas las que estoy analizando. Luego viene algo muy interesante. Cuando tú ya has hecho esa lista y ya sabes que la lista está prácticamente completa, si acaso faltan unas pocas anotaciones, entonces viene la etapa en la que haces algo que se llama propósito de corazón. El propósito de corazón es cuando tú analizas toda esa lista, todo lo que están haciendo esos yoes con tus pensamientos, con tus acciones, con tus sentimientos, y en tu corazón entras a perdonarte primero a ti misma, a ti mismo. Tienes que perdonarte por todas esas acciones que ellos cometieron, por el daño que pudieron provocarle a los demás directa o indirectamente, por el daño que te provocaron a ti. Y en tu corazón, allá en tu corazón, anhelas estar libre de esos yoes. Hay un anhelo que tiene que venir del corazón. No todo puede ser un proceso mental de análisis. Tú puedes analizar y entender y sacar una lista fantástica de yoes, pero hasta que no llegas a esta región, al propósito de corazón, todavía no se ha completado el trabajo, porque aquí en el corazón es donde viene el arrepentimiento por lo que hicieron, por el tiempo que hicieron perder. Llevo vidas, cientos y hasta miles de años perdidos por culpa de esos yoes. He causado daño a los demás, me he causado daño a mí mismo, he dejado de percibir la realidad y he faltado a aquel objetivo primario con el cual encarné en este tipo de planetas, que era conocerme a mí mismo. Y no me he conocido a mí mismo, me la he pasado conociendo a los juguetes que me entretienen. ¿Ves? En el corazón hay una labor importante. Entonces van dos labores: examen de conciencia y propósito de corazón. Luego viene algo muy importante que se llama la satisfacción de obra. La satisfacción de obra es cuando tú ya generas los mecanismos, ya entiendes la ruta que vas a seguir, trazas esa ruta de qué es exactamente lo que vas a hacer a continuación. Ya tienes paz en tu corazón, ya tienes clara la conciencia que fue atrapada, ya hiciste el análisis, entonces ahora viene la ruta que te causa satisfacción, porque aunque aún no estén eliminados, no hemos llegado a ese cuarto paso, en este tercer paso la satisfacción de obra te da esa paz, esa tranquilidad de haber descubierto un daño, de haber descubierto a los criminales. ¿Alguna vez de pronto te ha sucedido que descubriste a alguien robándote? Duele, sorprende, asusta inclusive descubrir a alguien que te está robando, pero hay una satisfacción de haber descubierto la verdad. Descubrir la verdad da satisfacción. No importa que aún no estés todavía en el paso de haber eliminado ni haber recuperado esa conciencia. Descubriste, entendiste, te das cuenta lo maravilloso, constatas lo maravilloso de haber recibido este curso, que lo has recibido muchas vidas. Esta no es la primera en que tienes este curso de buscadores de conciencia, lo has recibido muchas veces con diferentes nombres a lo largo de las civilizaciones en las que has existido. Pero sientes satisfacción porque las cosas empiezan a tener una lógica, hay un hilo conductor de lógica, te das cuenta que era verdad esto que se te decía aquí, te das cuenta que esto era cierto. Hay una satisfacción en todo el trabajo que hiciste del análisis de la conciencia atrapada, cuántos yoes, cuáles. Hay una satisfacción por lo que lograste aquí hacer dentro de tu corazón. Hay una satisfacción. Te identificas con la vida, con la verdadera identificación de la vida, que es la satisfacción. Esa es la satisfacción de obra. Y luego es cuando viene la última etapa,
que se llama la eliminación, que ahí ya hay varias formas de eliminar según los yoes que vas a eliminar. No se elimina igual un yo detalle que un yo principal, que un yo causa, que una agrupación sublegión de yoes, o no se elimina igual algunos yoes que ya tienen incluso, hay yoes que son tan fuertes y te están tan manifiestos en mi actual vida que incluso han producido modificaciones genéticas en mí. Bueno, todas las modificaciones genéticas, toda tu genética depende de yoes, pero hay algunos que ya tienen muy marcadas, los vicios son tan fuertes que ya tienen muy marcada mi genética. Entonces, ellos requieren un proceso especial que se llama muerte en la cruz. Los yoes principales también requieren algo que se llama muerte en la cruz. Les quería contar los pasos para que ustedes vayan alistando sus hojas en las que dibujan, en las que escriben. Mi sugerencia, amigas y amigos, es tengan un cuaderno. Yo ya les había dicho esto, vuelvo y se los digo. Vayan, consíganse un esfero, vayan, consigan un cuaderno que solamente es para anotar yoes o programaciones y llenen ese cuaderno, comiencen a escribir todo lo que aparezca. Llénenlo, para que cuando lleguemos a la clase en la que se ve la eliminación, ya ustedes tengan materia prima sobre la cual trabajar. No quiero llegar a la clase de desprogramación y de eliminación y que ustedes no sepan sobre qué trabajar. Espero que de aquí a allá ya ese cuaderno esté muy lleno. Y aconsejo que el esfero o el lapicero sea distinto, sea uno que han comprado y lo dejen pegado en el cuaderno. Dejen eso allá aparte. No usen el mismo lapicero de la oficina, el lapicero de mi hijo, no. Dejen un lapicero allá guardadito junto con el... No usen un cuaderno para eso. No lo hagan en computador. No lo hagan en el celular. Cojan un cuaderno y escriban con su mano, que eso activa unos sentidos que tenemos en la punta de los dedos que tienen que ver con el entender la realidad. Los sentidos no todos están en órganos principales como en cabeza y cuerpo. Hay sentidos acá en la punta de los dedos muy importantes para analizar la realidad. Cojan el lápiz, hagan un dibujo, hagan un esquema, saquen líneas, escriban palabras. Usen toda su creatividad para hacer anotaciones gráficas y escritas en ese cuaderno para tener la materia prima lista, empezar a llenar cuaderno con todos esos yoes para lo que se viene más adelante cuando lleguemos a la etapa de eliminación. Ahora, algunos de ustedes pueden haber consultado textos budistas o puede que hayan de pronto pertenecido a escuelas budistas. Quienes analicen los 8 pasos del Buda para eliminar el deseo, van a encontrarse que en vez de estos 4 que acabo de dar, que son los mismos que da el Maestro Jesús, hay otros 8, perdón, se desglosan en 8, se expanden más con una explicación más grande que dio el Buda. Él los expande en 8 para llegar a entender un poco mejor los yoes. Con mucho gusto, para la próxima clase, el próximo fin de semana, puedo dar esta misma explicación que di en 4 pasos, que son examen de conciencia, propósito de corazón, satisfacción de obra y eliminación. Estos mismos 4 pasos los voy a expandir en 8 como los da el Buda, pero pues no puedo hoy por tiempo. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a eliminar los yoes? Creo que eso ya está claro, eso ya lo hemos hablado bastante. Si yo no elimino mis yoes, ellos me eliminan a mí. Es tan simple como que se me acaban mis 108 existencias y si no he eliminado los yoes, pues el universo vendrá y eliminará esos defectos de la forma no tan agradable, que es cuando nos vamos a involución. Y no queremos irnos a involución, no queremos eso. Queremos, en este momento que tenemos vida, no importa si estás en tu vida 108, tienes que ponerte a eliminar. No importa la edad que tengas, ponte a eliminar. Expande tu conciencia. Si no, entonces ya sabemos que la muerte, cuando no es voluntaria, es en involución. Y punto, no hay más que hacer. Allí en la involución los defectos se desintegran por pesadez. Los círculos dantescos allá de las infradimensiones del planeta, porque eso ya sucede en el planeta, no en el microuniverso tuyo. Allá los círculos dantescos tienen una pesadez enorme, allá y hay una cantidad de tiempo muy larga, la involución va a tardar unos millones de años y entonces allá es cuando se terminan de eliminar todos y de destruir todos los defectos. Pero es mejor que no sea por allá, es mejor que sea por un proceso voluntario. Bueno, amigas y amigos, eso es lo que tiene que ver con el ego. Era la parte más larga de la charla de hoy. Ahora viene una parte muy cortica. Hoy estamos hablando de ego, personalidad y esencia. Ahora voy a entrar rápidamente en la parte de personalidad. Es algo muy sencillo, muy rápido.
Hay mucho que hablar si uno quiere extenderse en detalles, pero el concepto general es sencillo. La personalidad no es el mismo ego. El ego encarna contigo vida tras vida. Si tú vas en tu vida 103, el ego tiene 103 vidas humanas más todas las programaciones que vienen de la etapa animal, más todas las programaciones que vienen de la etapa vegetal, más todas las programaciones que vienen de la etapa elemental. Imagínate cuánto ha trabajado el ego. El ego es más viejo que tú y yo. El ego es más viejo que nosotros. La personalidad no viene vida tras vida acompañándonos, ni viene de allá de esas épocas tan remotas. La personalidad es nueva para cada existencia, es un elemento nuevo que tú tienes cada vez que retornas, cada vez que encarnas. ¿De dónde viene la personalidad? Ya habíamos analizado eso al principio, cuando ustedes estaban allá en la primera o segunda clase de este curso, se habló de que al morir nosotros pasamos por 3 juicios, ¿recuerdan? Y en el último de esos 3 juicios, después de morir, el que sucede, a ver, hay uno que sucede a los 5 minutos, otro a las 24 horas y otro a las 48 horas. En el último, el que sucede a las 48 horas de fallecer un cuerpo anterior, allá hay un juicio en el cual se va a analizar cuál fue el yo que más se manifestó en esa anterior vida. Con ese yo que fue el que más permitiste que se manifestara, porque finalmente es responsabilidad nuestra, con ese sacan un molde que se llama molde electropsíquico. Y ese molde electropsíquico es el que va a permitir la construcción de la nueva personalidad en la siguiente existencia. En otras palabras, la personalidad que tú tienes hoy fue hecha con un molde a partir del yo que más se manifestó en tu vida anterior. Aquí hay alguien que me está preguntando algo. Electropsíquico, sí, la personalidad se forma con el molde electropsíquico. John, sí, perfecto, lo estabas pensando al mismo tiempo que yo. Aquí hubo una pregunta que alguien hizo antes, perdónenme que no la contesté. Buenas, compañeros, me pasó en un sueño que tocaba la cara de una anciana que conocía y rejuvenecía y yo le decía sonriendo que siempre había sido linda. ¿Esto de rejuvenecer qué es? Ah, bueno. Aquí me toca devolverme un poquitico al tema que estábamos viendo ahora hace unos minutos. Resulta que tú te vas a encontrar cuando sales en el astral, inconscientemente la mayoría de veces o a veces con medio conciencia sale uno medio despierto, se va a encontrar con que allí las cosas son muy cambiantes. Ustedes al principio no saben si la persona que están viendo es una persona real que está también fuera de su cuerpo y de pronto resulta ser alguien que se encontró con ustedes. Puede ser una amiga, un amigo, o puede ser un ladrón de energía, porque los ladrones de energía son personas como tú y como yo que tienen un cuerpo y salen de su cuerpo y vienen acá a robarme mi energía. Y vienen y se manifiestan en el astral. Ellos saben ya cómo cambiar su cara y se manifiestan en el astral de una forma y por eso a veces los ves cambiar. Entonces, ese sueño que tú mencionas allí donde viste una persona anciana que rejuvenecía, puede no haber sido una chispa de tu ego que era anciano, que no debería cambiar, no debería haber ninguna situación de cambio. Yo pensaría más bien en un ladrón de energético que vino y se apareció como un tierno anciano o anciana, de pronto alguien que tú conocías, y tú fuiste, le acariciaste, le cogiste, pero resulta, hay una cosa muy curiosa, cuando tú vas y coges algunos yoes, o cuando vas y coges a las personas que son ladrones de energía, vas y los tocas o te quedas mirándolos y te concentras, activas este sentido del ver y empiezas a verlos, su máscara empieza a deshacerse y empiezas a verle su verdadera cara. A mí me ha pasado, por ejemplo, aunque esto debería ser más de una clase que viene más adelante, hay una clase en la que vamos a hablar de cómo actúa la oscuridad y cómo es que nos roban energía y cómo es que hacen esas cosas que nos afectan tanto. Pero lo adelanto, una vez me sucedió en un sueño, se apareció una joven muy bonita y yo estaba así como dormido en ese estado en el que no estoy consciente en el astral, sino que estoy así medio borracho, así como sale uno como dormido, como que no diferencia las cosas. Y ella se me lanzó y me abrazó y yo también cogí la abracé, pero en ese momento mi madre divina me despertó. En ese momento me desperté y dije, pero ¿quién es esta la que estoy abrazando? Claro, era una ladrona de energía, venía a seducirme, a robarme energía. Y en el momento en que yo la abrazo,
me desperté, le pasé las manos por la espalda mientras la tenía abrazada y sentí en su espalda que empezaron a aparecer, empezó a desvanecerse ese disfraz que ellos crean y empezaron a aparecer otras formas de su cuerpo. Los ladrones de energía tienen unas formas en su cuerpo que discutiremos después. No solo tienen brazos y piernas, se les ven otras cosas en su cuerpo muy curiosas, muy extrañas y que los diferencian y que hacen que haya surgido todo esto del cine que son los vampiros y toda esa cantidad de cosas. Eso realmente tiene su trasfondo en historias verdaderas de cosas que se vieron en el astral. Cuando le veo la cara y se le empieza a deshacer su máscara, no era ninguna joven, era una persona ya mayor, era una mujer mayor de por allá unos 50 o 60 años, que se había disfrazado porque vienen con la intención de seducirte si eres un hombre o si eres una mujer. Bueno, independientemente del gusto, vienen como a ti te gusta ver a una persona y te seducen para robarte tu energía creadora. Bueno, entonces esos cambios, esas entidades que cambian, algunas veces son yoes, aunque con ellos casi nunca hay cambios. Los cambios se dan es casi siempre con ladrones de energía. Se fue la conexión. Esperemos un momento. Se fue la señal, pero ya volví. Estábamos hablando de la personalidad. ¿Recuerdan? Decía que la personalidad no es permanente, no está contigo siempre, solo está en una vida. Y cuando vas a otra vida, cuando retornas de nuevo, viene otra personalidad con otro diseño electropsíquico que es creado con un molde a partir del yo que más se manifestó en tu vida anterior. Así funciona. Entonces, ¿qué es esto de la personalidad? ¿Para qué sirve? La personalidad es, digámoslo así, un elemento de apoyo que nos da el universo para que seamos capaces de amoldarnos a la ciudad o a la sociedad en que vivimos. La personalidad de hoy no es igual a la que yo tenía hace 10 vidas. Si yo trajera una personalidad que yo mismo tuve hace 10 vidas y con ella viviera en mi actual sociedad, pues estaría muy confundido, porque tendría otras costumbres, otras modas, otra cultura en términos generales. Pero la personalidad no es un ente evolucionante, como ya lo entendiste, es un modelo de valores y que tiene cierto control sobre ciertos aspectos de tu vida y es aquello que sirve, es una mascarita con la que vas a mostrarte ante el mundo. ¿Y por qué nos dan esa personalidad? Bueno, funciona también para que frene algunos yoes del ego y permita el paso de otros. A ver, ¿cómo funciona esto? Si tú tienes una personalidad que fue creada con el yo que más se manifestó en tu vida, que fue el de la ira, bueno, alguno de los de la ira, que son miles, alguno de la ira se manifestó mucho, entonces en esta vida tu personalidad va a permitir que ese yo se manifieste sin refrenarlo, eso deja que salga, no le pone freno, pero sí le pone freno a otros. Por ejemplo, supongamos el yo asesino. Una persona que es un asesino, el yo asesino no tiene problema en asesinar a alguien aquí delante de los demás o a escondidas, no piensa, no razona. Si tiene el instinto de matar, mata en cualquier parte y quiere matar en cualquier parte. La personalidad le dice, no, 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 un momentico. No vamos a matar a esta persona delante de los demás porque nos ven y se nos arma un problema. O sea, la personalidad es un freno. La personalidad va a frenar a aquellos yoes que no son los que la forman, los que crearon el molde, pero no frena a aquellos que sí tienen que ver con el molde. El yo más activo en tu vida pasada con el que se creó el molde electropsíquico, ese es el que la personalidad no si se sale y entonces por eso es que tú dices, uy, esa persona tiene una personalidad muy agresiva, es una persona que habla así como toscamente o rudamente,
O tú te das cuenta que hay personas que tienen una personalidad muy perezoso esa persona, claro. Se creó su molde electropsíquico a partir de los yoes de pereza. Seguramente era alguien que permitió que se manifestaran mucho los yoes dormilones, perezosos, faltos de actividad, bueno, etcétera. ¿Qué va a hacer la personalidad contigo? No solo la forma y las características de actuar tuyas ante la sociedad, es tus rasgos. Los rasgos que tú tienes en tu cara, la forma de tu ceja, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu cabello, todos los rasgos que tú tienes son creados por esa personalidad, por ese molde electropsíquico y manifiestan lo que tú eres. Entonces tú te vas a encontrar con que hay personas que puede que no hayan conversado contigo, puede que no los trates, pero con solo mirarlos tú sabes que esa persona es un estafador, ¿cierto? A veces con verlo ya te das cuenta, esa persona es un estafador. O miras a una persona y dices, esa persona es una lujuriosa, tiene cara de lujuriosa o lujurioso. O esa persona tiene cara de tal cosa, porque la personalidad genera unos rasgos que son a grosso modo los que muestran ese yo o esos yoes principales que se están manifestando allí. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, las modificaciones de cada vida son modificaciones sobre una forma principal, es decir, si tú así miras tu cara en la vida pasada, no importa si eras hombre o mujer, y en la antepasada, y en la hace 4, y hace 5, y hace 6, y hace 7 vidas, más o menos si tú pusieras la imagen, la foto de cada una de tus vidas, te darías cuenta que eres casi igual, no importa si eras hombre o mujer, pero eres casi igual, te ves idéntico en todas las vidas. Hay unos cambios que se dan por la personalidad, algunos pequeños cambios, manifestando el yo que tiene que manifestarse, pero tu cara es prácticamente la misma. ¿Cuándo va a cambiar la cara? ¿Cuándo va a cambiar tus rasgos? Tú vas a decir, pero es que yo pensé que yo era solo flaco en esta vida. Resulta que soy flaco y flaca, y flaca y flaco y flaco y flaca en todas mis vidas. Claro, porque ahí hay unos yoes manifestándose. ¿Cuándo vas a ser una persona con un cuerpo armonioso totalmente? ¿Cuándo vas a ser una persona que tiene ya menos rasgos del ego y más rasgos del molde universal, no del molde electropsíquico? Pues cuando tu conciencia empieza a expandirse. Cuando tú empiezas a llegar a trabajar interiormente y creas, por ejemplo, tu primer cuerpo, tu segundo cuerpo, tu cuerpo ya cambia, los rasgos cambian, ya entras a ser una persona con unos rasgos diferentes. Y si tú vas y miras sociedades donde ya han trabajado esto colectivamente, todas las personas de esa sociedad se parecen mucho entre ellos, porque hubo trabajos espirituales a nivel colectivo. Eso ha pasado muchas veces. Están haciendo más preguntas por acá y voy a ponerme a contestarlas. John, estás contando aquí una historia que prefiero contarla fuera de clase, no ahorita dentro de la clase, porque esa historia ya se nos va a un tema que aún no hemos visto con los estudiantes. John está contando una experiencia con una ladrona de energía y esa parte, como no la ha visto el grupo, no quiero crear confusión entre ustedes. Entonces, por favor, lo conversamos un poco ahora después de clase. Katy, preguntas. Una cosa, la personalidad también se manifiesta en los rasgos físicos notables cuando un niño nace exactamente igual que el papá o que la mamá o que los hermanos. Claro que sí, tú te encuentras familias donde todos son iguales, te encuentras familias donde todos son distintos. Cuando son distintos es porque no hay yoes comunes, no significa que no tengan yoes, sino que no los tienen comunes. Todos tienen su carga de yoes, pero igual nacieron en una misma familia porque hay algunos yoes comunes, pero tal vez no se manifiestan en sus rasgos. Es decir, no son yoes de alto nivel, pero sí son yoes de comportamiento que hicieron que encarnaran en la misma familia. Correspondencia en el universo. Cuando las personas se parecen mucho es porque yoes ya principales o inclusive yoes que definieron el molde electropsíquico de la personalidad, los tienen todos manifiestos. Entonces, el yo electropsíquico de la mamá es el mismo del papá, es el mismo de los hijos y todos son igualitos. Tú los miras y se parecen enormemente. O este hijo se parece a la mamá, los otros no, porque ellos dos tienen el mismo molde electropsíquico. Bueno, o el mismo yo que generó en cada cual su propio molde electropsíquico. ¿Ves? Eso es. Bueno, pregunta aquí Karen. ¿Uno cómo diferencia la reclamación del ego? ¿Cómo así? A ver. Reclamación del ego a la reclamación, no me parece como me estás hablando, actuando conmigo. Ya. Cuando el ego reclama y le dice a alguien, no me gusta cómo me estás tratando, o no me gusta cómo me estás hablando, es eso a lo que te refieres, creo. O esos serían rasgos de personalidad. Muchas veces cuesta quedarme callada, siento que me intoxico, muchas veces termino discutiendo. Gracias Karen por contarnos aspectos como ese. Muy bien. Sí, normalmente esto sería una reacción del orgullo, cuando no me puedo callado y reacciono, o a veces puede que no hable, pero igual reacciono ante algo que siento que me hirió,
todo lo que me ataca a mí yo, todo lo que me ataca a mí yo, todo lo que me hiere a mí yo, todo lo que reacciona desde mí hacia los demás, eso es orgullo. Orgullo, orgullo, orgullo es el que actúa. Orgullo es el que siempre decide qué hacer por la posición que ocupo ante los demás, ya sea una posición de menosprecio o una posición superlativa. O me creo más que los demás, o me creo menos que los demás. Cualquiera de las dos facetas son diferentes caras del mismo orgullo. Las personas que tienen depresiones, que se creen poco valiosas, que tienen esas sensaciones o que simplemente son tímidas o que son introvertidas, eso es un tipo de orgullo. Y la otra cara son esas personas que son muy expresivas, que son dominantes, o que son poderosas, o que quieren dominar a los demás. Bueno, en fin, eso hay una gama, todo lo que tú quieras. Hay algunos orgullos que son incluso invisibles, donde lo que la gente quiere es estar haciendo lo que hacen los demás. Entonces se generan modas porque resulta que yo quiero estar igual que los demás, yo quiero yo ser igual que tú. Entonces ahí entra a mezclarse la envidia con el orgullo. Bueno, pienso más que sea hacia orgullo, Karen. La personalidad, bueno, la personalidad podría ser si es que tu molde electropsíquico fue diseñado a partir de se fue la señal. Ya regresó la señal. Decía, un yo con el que se creó tu molde electropsíquico para la personalidad de esta vida puede ser de cualquier legión. Tú puedes haber tenido una personalidad que se creó con un molde de un yo de orgullo, de envidia, de codicia, de pereza, de ira, de cualquiera. Entonces, si ya llega a suceder, Giselle, que tu personalidad fue creada con un yo de orgullo, reactivo, porque de pronto antes no era personalidad, en una vida pasada era simplemente un yo reactivo, que tú permitiste que reaccionara y tú misma dejaste que ese yo actuara dentro de ti y reaccionabas a todo y le contestabas a todo el mundo y te defendías todo el tiempo. Si ese yo estadísticamente fue el que más apareció en tu vida pasada, lo tomaron para crear el molde electropsíquico. Entonces, en este caso, sí ya sería personalidad. En cuanto a la pregunta de cómo diferencio si era ego o es personalidad, bueno, actúan igual y cuando tú vas a hacer el proceso de eliminación, tú eliminas yoes y si los yoes están eliminados y la personalidad los deja pasar, pues ya no va a manifestarse el yo. Entonces, no te preocupes de si elimino personalidad, no importa, tú eliminas es ego. La personalidad es un filtro que permite pasar unos yoes y otros no en ciertos momentos. Entonces, al eliminar ego, la personalidad, así lo deje pasar, ya no hay nadie quien pase por ahí. De modo que uno lo que elimina es ego. No te preocupes de la personalidad, que ella es un tamiz, es un filtro que va a dejar pasar unas cosas o no, pero si no hay cosas que pasen, pues no pasa nada. Listo, dice aquí Anderson, la personalidad también está relacionada con el signo zodiacal. A ver, quien se relaciona con el signo zodiacal es el ego y el ego va a eliminarse en algún momento cuando tú entres a eliminarlo. En ese caso, tú ya rompes relación con tu signo zodiacal. Son muchos los yoes, muchos, no es uno solo, los que se relacionan con tu signo zodiacal. Otros se relacionan con tu ascendente, otros se relacionan con cada una de las casas del círculo zodiacal, otros se relacionan con los distintos planetas, otros se relacionan con aspectos. Eso es una maraña. Todo tu ego es influenciable y está siendo influenciado por la astrología. Cuando tú empiezas a eliminar yoes, vas rompiendo algunos hilos de la astrología, de modo que las influencias ya no empiezan a tener totalmente control sobre ti, depende del nivel de conciencia. Si tú vas aumentando tu nivel de conciencia, es decir, vas disminuyendo ego porque has eliminado yoes y vas aumentando chispas de conciencia libres, aumentas conciencia, expandes conciencia, cada vez son menos los hilos astrológicos que te rigen. Y va a llegar un momento en el que ya no te rige para nada la astrología. La personalidad, bueno, me dejaste pensando, Anderson, yo no creo que la personalidad sea directamente la que está regida. Vuelve y pasa lo mismo que le contestaba hace un momento a Giselle. Son yo los que están actuando, son ellos los que se rigen astrológicamente, son ellos los influenciables
Y la personalidad solamente lo que hace es cerrar el paso o abrir el paso para que salgan o no salgan los yoes. Pero si no hay nada que salga, pues así la personalidad abra y quiera que pasen, no va a pasar ningún yo, no va a haber ningún yo porque ya lo eliminaste. Entonces, pienso que más bien, igual que contesté a Giselle, es hacia el ego. Tú eliminas ego y allí te liberas de signo zodiacal y de las demás influencias. De hecho, mi profesor dice, yo no lo he comprobado, sinceramente, pero mi profesor dice que si tú eliminas completamente tu ego, llega un momento en el que incluso ya siendo maestro o maestro, tú puedes situarte en un punto de influencia. Es decir, uno pensaría que ya una persona realizada no va a querer ninguna influencia de afuera, pero a veces hay que manifestar cosas en el mundo. Y aunque tú seas una persona realizada, con mayor razón estás ayudando a humanidades enteras, necesitas manifestar cosas en el mundo y a veces necesitas de cierta influencia. Entonces mi profesor dice que una persona realizada ya voluntariamente va y se sitúa en el punto de influencia que quiere para recibir tal influencia de afuera, del cosmos, y logra manifestar algunas cosas que necesita en ese momento ya con su 100% de conciencia. O sea, lo hace con conciencia, no como nosotros que se nos están manifestando o no se nos están manifestando cosas, se nos impide la manifestación inconscientemente. Estamos conectados allá de ese universo y no sabemos ni cómo. Cuando tú expandes tu conciencia, te conectas al universo, pero sí sabes cómo. Es voltear la cosa, voltear la historia. Muy bien, vamos bien. Gracias por sus preguntas. Entonces, les decía, la personalidad tiene que ver con moda, con cultura, con costumbres. La personalidad es algo que, a pesar de que ya está prediseñada antes de que tú vengas a nacer aquí, tiene que empezar a manifestarse de a poco. Y la personalidad se va a formar con los elementos del mundo. La personalidad se va a formar de los 0 a los 7 años en un niño o en una niña. Y durante ese periodo de los 0 a los 7 años va a empezar a recibir los elementos de afuera. Va a empezar a aprender, por ejemplo, los conceptos. Esto es una pared, eso es un techo, allá es arriba, aquí es abajo, este es un hombre, esta es una mujer, mamá, papá, hermanos, etcétera. Va a empezar a conocer los conceptos, va a desarrollar todo ese aprendizaje, esa es la persona, pero va a empezar a juzgar y va a decidir cuáles elementos me gustan, cuáles elementos no me gustan, ante cuáles reacciono, ante cuáles me debo quedar callado, ante cuáles debo hablar. En otras palabras, en cuáles circunstancias dejo que salgan yoes y en cuáles circunstancias no dejo que salgan yoes. En otros casos, al principio, cuando se está formando la personalidad de los 0 a los 7, dejo que salgan yoes, me gano un castigo, me gano un problema, ya aprendí y no vuelvo a dejar que salgan esos yoes. En unas personas, su personalidad hace que sigan saliendo esos yoes, no importa los castigos o las reprensiones. Llegará un momento en su vida en que necesitan una reprensión muy fuerte que ya se las tiene que dar, es la vida. Como en otras personas, una sola vez que les pase es suficiente para no volver a dejar salir ese yo delante de los demás. A veces la personalidad decide no dejar salir más un yo, haya o no haya otras personas mirando. Y hay otros casos en que la personalidad dice, mejor dejo salir este yo cuando nadie me esté mirando. ¿Te das cuenta? Entonces la personalidad ya empieza a tomar decisiones. Y eso es lo que hace un rato les enfatizaba con la honestidad. ¿Se dan cuenta cómo cuando yo no actúo igual delante de los demás que cuando estoy a solas, o actúo delante de unos grupos distinto a otros grupos, entonces ahí entra a jugar un poco la honestidad? Pero no la honestidad como la define la sociedad, sino la honestidad con mi conciencia. Esa que yo tengo que entrar a analizar. Esa. El examen de conciencia. Muy bien. Entonces, pues para concluir, la personalidad puede frenar actos del ego, es falsa y no tiene nada que ver con el ser. Y va a desaparecer cada vez que tú retornas. Se muere contigo, retornas con una nueva. Y si te realizas, si llegas a un gran nivel de conciencia, llegará un momento en el que rompes la personalidad porque ya ella se abra o se cierre. Que pasen yoes, ya no tiene control porque ya no hay yoes. Entonces llega un momento en que es agarrada y echada a la basura. Pero para verla, para poderla agarrar, tienes que haber expandido un buen número de nivel porcentual de conciencia. Muy bien, y terminamos entonces con el tercer elemento de nuestro título. Hoy estábamos hablando de la clase ego, personalidad y esencia. Entonces en el tercer elemento tenemos esencia. La esencia
Da para hablar mucho, muchísimo, pero en nuestro actual estado de conciencia sucede que la esencia está escondidita. La esencia está por allá en un lugar donde no podemos verla. La esencia está distribuida, una parte muy pequeñita en nuestro cuerpo y otra parte está por acá en niveles medios y otra parte está muy lejos, donde tendríamos que llegar a niveles muy altos de conciencia para lograr fusionarla. ¿Cuál es el objetivo final de la esencia? Que nos fusionemos con ella. Pero hay un principio esotérico que dice, como es abajo, es arriba. O como es arriba, es abajo. Si aquí abajo nuestras chispas de conciencia no están unificadas, están todas dispersas, viviendo cada una su realidad y haciéndonos tener una conciencia fraccionada, una percepción fraccionada, arriba nuestra parte divina, nuestra esencia, también está fraccionada, no está unificada. Hay algunas escuelas que enseñan que toda tu conciencia está unificada. Por ejemplo, en metafísica se habla del yo soy, allá arriba, una parte donde tu parte divina está toda unificada. Pero desafortunadamente no es así. Yo incluso estudié metafísica muchos años y creía esto, pero no, la parte de esencia, la parte divina, no está unificada. Hay una parte que es tu madre divina, la cual se manifiesta en unas dimensiones distintas a aquellas en las cuales se manifiesta tu Padre Divino. Y hay otras en las que está el Atman, y hay otras en las que hay otras partes de conciencia por allá muy altas que están lejos de ti y nunca se van a manifestar, que son, por ejemplo, los ángeles. Ah, sí, tú eres un microcosmos. Dentro de ti hay ángeles. Dentro de ti no solo tu cuerpo, me refiero a todo lo que es tu esencia, la que está incluso afuera. Tu ser divino como un hijo de la creación contiene ángeles, contiene arcángeles, contiene tronos, querubines, potestades. Nosotros tenemos todo eso, pero están allá afuera. No pueden entrar acá. Si una potestad, si una chispa de conciencia nuestra del nivel potestad viniera y entrara aquí, nos quema. Si la misma Madre Divina no puede entrar. La Madre Divina dentro de nosotros apenas tiene un átomo, que es el átomo nous. El resto de la Madre Divina está a 14 encima de ti, 14 metros. El Padre Divino está todavía más lejos. Tu ser, por ejemplo, tu ser, lo que llamamos propiamente ser, que es la parte más pura y más elevada de ti, no tiene otro nombre, está incluso por encima del Atman. El ser está moviéndose en un lugar que ni siquiera es el planeta Tierra, ni siquiera se mueve en el sistema solar. El ser se está moviendo en la galaxia. Allá con otros seres, ellos tienen una labor que nosotros no podemos comprender. Ellos están allá moviéndose en la galaxia y dándole propósito a la existencia de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Allá está tu ser y el mío y los de todos nosotros. Cuando tú empiezas con este proceso de transformarte con la práctica, no con la teoría, que eso no sirve para nada. Cuando tú empiezas a transformarte con la práctica, va a llegar un momento en el que vas sacando ego, vas metiendo a tu cuerpo virtudes. Las virtudes van aumentando y a más virtudes, más se manifiesta la Madre Divina en ti. Ahorita se manifiesta en un átomo. Llegará un momento en que tu Madre Divina esté en 2 átomos. Otro día va a estar en 3, otro día va a estar en 10, otro día va a estar en 1.000.000. Va a llegar un momento en el que tú vas liberando átomos lunares con el trabajo de la creación de tus cuerpos superiores y los vas reemplazando con átomos solares. Va a haber más manifestación de tu Madre Divina a más átomos solares tengas. Y eso va a pasar con cada uno de tus cuerpos. Llegará un momento en que tu Madre Divina se manifiesta más en tu cuerpo físico, después se manifestará mucho más en el astral, más en el mental y así en cada uno de tus cuerpos. Y cuando tú ya te has llenado más de Madre Divina, entonces se empieza a cumplir la historia de la Navidad, que llega un momento en que un ángel se presenta y da la anunciación. ¿Se acuerdan qué ángel era? Era Gabriel, si no me equivoco. Y ese es arcángel, ese es una unidad de conciencia tuya, no es externa, no es el Gabriel externo, es el Gabriel interno. Una chispa de conciencia viene y da la anunciación y te dice, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, porque le está hablando a tu Madre Divina manifiesta ya en un gran porcentaje en tu cuerpo, ya ella se puede decir que empezó a tomar control de tu cuerpo, y dice que quedarás encinta y darás a luz a un hijo
Bueno, ya ustedes conocen el resto de la historia y es ahí cuando en 73% de conciencia, todavía numeritos grandes, tú empiezas a tener un gran cambio, que es cuando nace en ti ese niño que todas las madres han tenido alzado en todas las civilizaciones, Isis cargando a Osiris, Chía, la diosa Chía aquí de los indígenas chipchas aquí en mi región, cargando un bebé, la diosa Luna, la madre de Buda teniendo el niño, la madre de Krishna teniendo el niño, la Virgen María teniendo el niño. Ahí es cuando la Madre Divina está teniendo al bebé, que es el Cristo que nace en ti. Tú tienes tu propio Cristo, no es el mismo Cristo de nadie más, es el tuyo. Seas hombre, seas mujer, nace un Cristo, un niño o una niña divinos en ti. Y esa Madre Divina lo tiene acá alzadito, lo más de bonito, y empieza a crecer. Entonces, fíjate cómo tiene que pasar las cosas para que entre la Madre Divina. ¿Cómo tiene que haber un cambio en la Madre Divina para que entre el niño Cristo y luego empiece a crecer? ¿Cómo tienes que hacer unos procesos para que se manifieste la Kundalini y pueda entrar la tercera fuerza, que es el Espíritu Infinito? ¿Cómo tienes que llegar a dejar que el Cristo crezca y que Él saque a todos los 7 yoes causa, que eso ya es segunda montaña? Y allí en ese entonces es cuando por fin puede venir el Atman, que es otra parte divina de ti, tiene que venir el Atman para vivir dentro de ti. Ahí en ese momento cuando el Atman baja y vive dentro de ti, es como cuando vimos que Jesús ya no era Jesús, ya entra a ser Jesucristo, porque ya el Cristo se manifiesta plenamente, el Atman entra a vivir en él y así te va a pasar a ti. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre, ahí en ese momento el Atman viene con su propio nombre. Ya dejas de llamarte Ana Acosta, dejas de llamarte Katy Valdivia, Pedro, Anís, John, Jesús, Karen, Giselle, Diana y todos los que me están oyendo. Ahí el Cristo viene con su propio nombre. Entonces, ustedes se han encontrado en muchas escuelas de estudios espirituales que cuando tú llegas allá, a esa escuela, pasa mucho en escuelas de yoga o escuelas de diferentes índoles, a ti te dan un nombre y te dicen, tu verdadero nombre es tal. Muy probablemente te están dando un nombre de una personalidad anterior. Pero el verdadero nombre tuyo, el verdadero a nivel universo, solo te lo puede dar tu Atman y eso no lo puede ver ningún otro ser humano. El Atman entrará un día en ti y él vendrá con su propio nombre. A partir de ese momento tú ya no te llamas como ahora. A partir de ese momento tienes un nuevo nombre. Te conocen con otro nombre porque ya no hay personalidad, ya no hay yoes. Necesitas un nombre que maneje ciertas influencias. Tu nombre, el que tienes ahora, no es gratuito. Es un nombre que tiene que ver con ciertas matemáticas que hicieron que te manifestaras en esta vida. Tu nombre tiene un componente matemático. Hay unos números detrás de tu nombre que se manifiestan en las situaciones de tu vida. Ya en ese entonces ya no necesitas de eso. Ya las matemáticas son otras de otro nivel. Ya entra una divinidad de otro nivel a vivir en ti. Y aún no vive el ser en ti, imagínate. Se necesita haber terminado tercera montaña. En primera montaña creas cuerpos solares, en la segunda son cuerpos de oro, en la tercera creas los cuerpos de luz. Y allá en la tercera montaña, cuando terminas de crear cuerpos de luz y llegas a recuperar el último punto porcentual, la última montaña, fíjate qué curioso, en primera montaña vamos de 3% a 72%. En segunda montaña vamos de 73% a 99%. Y en tercera montaña, mientras creas los cuerpos de luz, tu objetivo es ir de 99%, mira qué curiosas las cifras, 99% hasta 100%, toda una montaña, toda una serie de trabajos para alcanzar un 1%, el último que te da el 100. Cuando tú alcanzas el 100, es cuando por fin el ser, ese que hace un rato nombré que está ya trabajando en la galaxia, deja ese trabajo que tiene en la galaxia, viene a un cuerpo que ya tiene Madre Divina integrada, cuerpos solares de oro, de luz, ya tiene al Padre integrado, ya tiene al Atman, ya tiene ángeles, arcángeles, querubines, tronos, tiene todo y ya por fin puede venir el Padre verdadero tuyo o el ser directamente a entrar y vivir en tu cuerpo. Y ahí es cuando se cumple esa famosa frase que todos hemos escuchado. He aquí mi hijo o hija en quien coloco todas mis complacencias. Ahí es cuando la fuente universal habla y el universo coloca en ti todas sus complacencias. Esa es la parte de nuestra naturaleza que es la esencia, que está fragmentada, que está allá regada por muchas partes, aunque hay algunas chispas
despiertas, es decir, chispas que hacen parte de ese 3% despierto, hay algunas metidas en nuestro cuerpo cumpliendo ciertas funciones, pero las chispas que van a cumplir las funciones más trascendentales están afuera, no pueden manifestarse de momento. Tienen que esperar hasta cuando tú les des el vehículo apropiado con tu trabajo. Preguntas hasta aquí. Bueno, me hicieron muchas preguntas a lo largo de la clase. Gracias por haberlas hecho. John, quedo pendiente entonces de hablar sobre el tema este más adelante. No quiero confundir al grupo. Como tú eres estudiante repitente, entonces de pronto lo nombraste. Te contestaré a ti en privado y veré qué de eso puedo contestarle a los demás, comentarle a los demás. Amigas, amigos, es un placer haberlos tenido acá. Me agrada mucho cada vez que yo estoy en este curso con ustedes. Me recargo, se me recarga la pila. Estoy cumpliendo con mi labor del tercer modificador de conciencia, que es el sacrificio por la humanidad, pero no es un sacrificio, la verdad es un placer. Yo me siento muy bien estando aquí con ustedes. Lo hago con amor, lo hago con cariño, lo hago hasta donde puedo. Algún día cuando ustedes tengan más conciencia y vuelvan a revisar esto, se darán cuenta que fue algo muy inocente. Inocente en el sentido en que estábamos en un jardín infantil y yo solamente les estoy enseñando, recordando, yo no les enseño nada, perdón, equivoqué, yo les estoy recordando, yo soy su recordador, cómo se coge el lápiz verde y se dibuja, como a los niños de preescolar, cómo se coge el lápiz rojo y se dibuja, cómo puedes hacer un círculo y cómo haces un cuadrado. Esa es mi labor, la hago con mucho cariño, me encanta estar aquí con ustedes. Pero algún día cuando ustedes tengan más números de conciencia y miren hacia atrás y miren esto que estamos haciendo hoy, se darán cuenta que esto era algo muy bonito, muy inocente. No era nada del otro mundo. Hoy parece complejo, parece difícil, pero se darán cuenta que era algo muy bonito, muy inocente. Era la primera etapa de romper con ese estar dormidos como niños y abrir los ojos y poder mirar el mundo como niños más grandes. Todavía no somos adultos, somos simplemente niños más grandes que están abriendo los ojos y se están atreviendo a asomarse por la ventana. Estuvimos en una sala cuna que no tenía ventanas, estamos asomándonos a la ventana, estamos empezando a mirar cosas. Pedro, veo que anotas aquí sobre un episodio curioso que tuviste. Si quieres, colócalo aquí en el grupo y yo ahora, después de clase, ya hago los comentarios al respecto. ¿Vale? Bueno, amigos, gracias a todos por haber estado acá y Gracias, profe. los dejo. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.